Dile tu pena, di tu dolor, di cómo tu alma sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Dile tu pena, di tu dolor, di cómo tu alma sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Cristo tu Salvador te sanará. Amados hermanos, el tema de hoy es lavaos los pies unos a otros.
La Biblia contiene enseñanzas profundas que tienen un gran propósito espiritual, pero la actitud carnal con que las personas enfocan las verdades divinas las convierten en ritos religiosos vanos. Así sucede con el lavamiento de pies de Jesús a sus discípulos, que muchos han reducido a una práctica ritual carente del significado original del Señor. Hablemos del contexto temporal redentor en que Jesús dijo: lavaos los pies unos a otros. Había llegado la hora de la obra redentora, de la muerte de Jesús en la cruz. Se acercaba el momento de que el Cordero de Dios muriese derramando su sangre para presentársela después al Padre y proveer eterna redención y limpieza de pecados. En Juan 13, 1 y 3 se nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí encontramos cómo la venida del Señor Jesús a este mundo tuvo un propósito eterno de parte de Dios. Él vino de Dios para hacer una obra redentora. En la Pascua, en el tiempo de la Pascua, Jesús iba a morir en la cruz. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a la cruz para buscar y salvar lo que se había perdido. Y todos los instrumentos necesarios para llevar al Hijo a la muerte de cruz, fueron puestos al servicio de ese propósito. Todos los que tuvieron que ver con la muerte de Jesús, pasando por los judíos, escribas, fariseos, saduceos, por los personas como los romanos o otras personas que aparecen en el Nuevo Testamento, fuesen amigos o enemigos de Cristo, como es el caso de Judas, que presuntamente era un amigo de Jesús, era un discípulo, o como los enemigos, como podían ser el Sanedrín. Todas esas personas, todos ellos sirvieron a los propósitos de Dios, y todos ellos tuvieron un papel en que Jesús llegase a aquel día, a aquella hora, a la hora de su muerte en la cruz. Por eso el texto que estamos estudiando, que hemos leído, nos habla de la fiesta de la Pascua. Y dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado, la hora de dar su vida en rescate por muchos, la hora de morir en una cruenta cruz. Y para ello el Señor había movido distintos hilos de los corazones de las personas. Se nos dice en Juan 13:2 que cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Jesús fue entregado por uno de los suyos. Pero según la Biblia, esto sucedió porque así lo tenía previsto Dios. En Juan 10, 17 al 18, Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por tanto, la muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús fue todo un plan
de parte de Dios, en el que el Hijo vino a este mundo para ser desde el principio el Salvador. Vino para dar vida, para ser luz para los hombres. Y cuando llegó la hora, aquella noche en que estaban cenando los discípulos con Jesús, tomando la cena pascual, cuando llegó la hora de la muerte, al día siguiente concretamente, era un jueves por la noche, cuando Jesús cenaba con los suyos. Y al día siguiente, viernes, Jesús había de morir. Cuando llegó la hora, Jesús les quiso añadir a lo que ya hasta ese momento había hecho por ellos, quiso añadirles algo más. Hasta ese momento Jesús había hablado del propósito de su muerte en muchas ocasiones. En el Evangelio, según San Juan, hay muchos textos, muchas palabras de Jesús, en las que se nos habla del propósito por el cual Él vino a este mundo. Pero no solamente Jesús, posteriormente el apóstol Pablo diría que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el propósito de Jesús desde el principio. Por amor vino a morir por nosotros. Y en 1 de Juan 3:16 dice el apóstol que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Por tanto, este fue el plan de Dios y esta fue la obra de nuestro Señor Jesucristo desde el principio. Desde el principio, Él vino a amar a los suyos y por ese amor a dar su vida por ellos. Como dice ese texto conocido por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús, que había amado a los suyos hasta ese momento, hasta esa noche, quería seguir mostrándoles su gran amor. Y en Juan 13:1 se dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y este texto es muy interesante, porque lo que va a suceder después, el acto que va a suceder después, con estas palabras, se nos dice que fue un gesto de gran amor de parte de Jesús hacia los suyos. Jesús quería enseñarles algo. Estaba con ellos cenando en esa noche previa a su sacrificio y quería enseñarles algo antes de marcharse. Antes de marcharse de este mundo, de esta tierra, de morir, antes de resucitar, antes de ascender a la diestra de Dios Padre, quería enseñar a sus discípulos a gestionar la limpieza del pecado propio o ajeno. Y para ello lavó los pies a sus discípulos. El lavamiento de pies era frecuente en la época de Jesús. Pero lo extraño del realizado por Jesús estaba en la persona que hacía el lavamiento. El Señor lavaba los pies a los siervos. El Maestro lavaba los pies a los discípulos. Esto era lo raro, lo extraño. Nos dice Juan 13:4-5 que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El significado del lavamiento realizado por el Maestro y Redentor iba más allá de lo aparente.
la extrañeza de Pedro y las siguientes palabras de Jesús, llamándole a creer y confiar primero en Él para entender posteriormente la razón del acto que Jesús realizaba, así lo demuestra. En Juan 13, 6 al 7, se nos dice que Simón le dijo a Jesús: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro se quedó extrañado. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por tanto, Pedro no entendía lo que sucedía. No era lo frecuente, no era lo común que el Señor lavara los pies al siervo, que el maestro lavara los pies al discípulo. No era frecuente. Pero había un propósito en Jesús con aquello. Siempre Dios tiene un propósito con las cosas que hace. Algunas veces nosotros no entendemos ese propósito y actuamos de una forma impropia o negativa. Y Dios nos pide fe, nos pide confianza. Como el texto que acabamos de leer nos dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay un tiempo para entender a Dios y sus obras. Hay un tiempo. Y hasta ese tiempo hay que tener fe. El lavamiento de los pies de Jesús era símbolo de una realidad espiritual vinculada a la salvación. Y como todos los símbolos, debía entenderse de forma figurada y no literal. En Juan 13, 8 al 9, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Pedro no pasó de entender el aspecto más literal y material de aquel acto. Él no pensó en que Jesús podía estar enseñando algo profundo, espiritual, importante. Él no pensó en nada de eso. Él se quedó solamente con el lavamiento de pies. Y al quedarse solamente con eso, dijo: Señor, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Con estas palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro que tras aquel acto físico de lavamiento había algo importante. Había algo que tenía que ver con la salvación misma del apóstol Pedro y que él tenía que entender. Por eso es que Pedro se dio cuenta y dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Desde el momento que Pedro él entendió que Jesús quería decirle algo trascendente, espiritual, desde el momento que él se dio cuenta que había algo de parte de Jesús, algo importante, fue entonces cuando dijo: Señor, lo que tú quieras. Pero hasta ese momento Jesús había recurrido a algo que por otra parte era frecuente en él, al uso de símbolos para hablar de realidades espirituales. Por lo general, las personas suelen entender de forma literal y equivocada los símbolos bíblicos. A Jesús le pasó con mucha frecuencia. Él habló por parábolas, o usó alegorías, o usó símbolos, y por lo general no lo entendían a Jesús. La gente no entendía a Jesús, ni lo entendía el fariseo Nicodemo, ni lo entendía Pedro, ni lo entendía mucha gente. En cierta ocasión,
en Juan 3, 3 al 6, Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo no había entendido las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Como tampoco Pedro, de entrada, entendió el acto simbólico de Jesús sobre el lavamiento de los pies. Es por eso que Jesús explica el significado del lavamiento de pies, así como en muchas ocasiones explicó el significado de sus parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, hay una parte en la que él habla de ella y otra parte en que la explica. Igual sucedió con la parábola de la cizaña. Primero la dijo y después la explicó. Esto sucedió con el lavamiento de los pies. Jesús explica el significado del lavamiento de pies. Los redimidos son limpiados de sus pecados por la sangre de Cristo. El Señor habla del lavamiento de los pecados a través de símbolos que deben ser entendidos. En Juan 13, 4 al 5 y 12, Jesús está hablando del lavamiento de los pecados. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Mirad a la pregunta de Jesús. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entendéis el significado de lo que he hecho, del lavamiento de pies? Al principio, Pedro no lo entendió. Creía que sencillamente era un lavamiento de pies, nada más. Pero Jesús quería decirles algo más, algo profundo, algo espiritual. Sin el lavamiento de los pecados por el Señor, nadie tendrá salvación. Por eso en Juan 13:8, Jesús le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Obviamente, si Jesús se refiriera al lavamiento literal y físico de los pies, imagínense qué triste, ¿no? Que la salvación fuese por lavarse los pies. Que cualquiera que se lava los pies es salvo. Pero Jesús quería decir algo más, obviamente. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En Tito 3, 4 al 5, el apóstol Pablo dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. El Señor nos salvó por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Dios nos salvó por un lavamiento que según Apocalipsis 1:5 dice allí que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El lavamiento de nuestros pecados con la sangre de Cristo, que según el texto anterior es aplicada esa sangre, el poder de la sangre de Cristo es aplicada por el poder del Espíritu Santo. Ambos textos concuerdan.
En uno se nos habla de la sangre de Cristo como aquello que nos lava, y en el otro texto se nos dice que el Espíritu Santo es quien nos aplica con su poder la sangre redentora de Cristo, la sangre que nos limpia del pecado de Cristo. Por tanto, sin el lavamiento de los pecados, nadie tendrá la salvación. Nadie. El lavamiento de la salvación en Cristo es completo, como un baño. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, a través de su obra, de su sacrificio, cuando la gracia nos llega en Cristo, por medio de la fe en Él, Dios nos lava por completo, de arriba a abajo. Es decir, Dios nos limpia todos nuestros pecados hasta ese momento. Todos nuestros pecados. Desde el primero hasta el último. Un baño completo. De la cabeza a los pies. Es como si el Señor pusiera el cuentakilómetros de nuestra vida a cero. Dios borra todos nuestros pecados hasta ese momento, hasta ese instante en que nos encontramos con Él por medio de Jesucristo, en que Jesucristo lava nuestros pecados. Dice Juan 13, 10 al 11, que Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado está todo limpio. El que está lavado está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y en 1 Corintios 6, 9 al 11, nos dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Antes de conocer a Jesús, éramos injustos. Íbamos como pecadores descarriados, cada cual por su camino, igual que los demás. Pero en el momento, en el instante de nuestro encuentro con Jesús, fuimos limpiados, totalmente limpiados. Como dice el texto que hemos leído, está todo limpio, todo limpio. Pero después de ese primer lavamiento de pecados, producido en el encuentro con Cristo, después de ese baño, porque es de arriba a abajo, todo nuestro ser es limpiado por Jesús, después de ese baño, tristemente el creyente vuelve a pecar. Ser creyente no significa ser una persona pura, inmaculada, que nunca peca. Un creyente ha sido limpiado de todos sus pecados hasta el momento, hasta el instante de su encuentro con Cristo. Pero después, al pecar, se ensucia de nuevo. Y necesita limpiar esa nueva suciedad. Para hablar de ello, Jesús nos da las palabras que hemos leído y otras, que están tomadas de una costumbre de su tiempo. En el tiempo de Jesús, la gente iba a bañarse a un lugar público. Los baños eran públicos. Mucha gente, la mayor parte de la gente, no disponía de baño en su casa para bañarse. Así que la gente iba a baños públicos. Allí se daban un baño de arriba abajo, se ponían la ropa limpia, se ponían las sandalias y se marchaban a sus casas. Pero, como podéis imaginar, en aquellos días los caminos eran de tierra.
Y de camino a casa, yendo en sandalias, el polvo del camino ensuciaba los pies. Así que aquel que se había bañado y después de ello había tenido que ir caminando a su casa, cuando llegaba a su casa, todo su cuerpo estaba limpio, menos los pies, que estaban sucios del polvo del camino. Así pues, ¿qué hacía la persona? Se lavaba los pies y quedaba totalmente limpio. Una vez en su casa, se lavaba los pies, se ponía otro calzado nuevo, limpio, y quedaba totalmente limpio ya en su casa. En Juan 13, 10 al 11, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aquí Jesús está refiriendo a esta costumbre que era frecuente en el tiempo de él, de Jesús y de los discípulos, para hablar a través de ella de cómo Dios limpia nuestros pecados. Después del encuentro salvador con Cristo, Dios nos bañó, nos limpió, como hemos dicho antes, de arriba a abajo. Pero de camino por este mundo, a las moradas eternas, nos ensuciamos cada vez que pecamos. Pero no necesitamos un baño completo cada vez que pecamos. No necesitamos pedirle al Señor la salvación cada vez que pecamos. No necesitamos reconocer nuestra condición de pecador cada vez que pecamos. Solo tenemos que lavarnos los pies. Es decir, cada vez que pecamos, debemos reconocer ante el Señor aquel pecado cometido, aquel pecado concreto, puntual cometido, para que Él lo limpie y lo perdone. Cada vez que un creyente peca, no tiene que pedir salvación, sino la limpieza del pecado concreto cometido. Por eso dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, a esto se refiere la enseñanza de Jesús, la limpieza de pies. La limpieza de pies nos habla del pecado concreto cometido, una falta que afecta a una parte de nuestro cuerpo, a los pies, para hablar de una suciedad parcial. Antes de conocerle, estábamos totalmente sucios, de arriba abajo, de la cabeza a los pies. Pero con el lavamiento de nuestros pecados de Cristo, quedamos totalmente limpios. Ahora, si ofendemos mañana, pasado, a alguien y le decimos algo que no debemos, tenemos que pedirle perdón a Dios por aquel pecado. Es decir, debemos limpiarnos los pies. Como dice el Salmo 51, 2 al 7. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el Salmo 51, el rey David está reconociendo un pecado concreto que había cometido y le está pidiendo a Dios que le limpie, que le lave de ese pecado. El Señor, por tanto, nos lava completamente para salvación en nuestro encuentro con Jesús, nuestro encuentro inicial con Jesús, el encuentro que se produce en la conversión, y nos lava los pies cada día de nuestras vidas para santificación. El Señor que nos bañó, que bañó a los suyos cuando vino a sus vidas,
con salvación, quiere tenernos siempre limpios mediante el lavado constante de nuestros pies. El Señor que vino a nuestras vidas y nos limpió totalmente de nuestros pecados, no quiere que nuestras vestiduras blancas tengan ni una sola mancha. Cuando nos salvó, nos puso vestiduras blancas, símbolos de que teníamos el perdón total de nuestros pecados. Y cada vez que cometemos un pecado, es como una mancha que cae sobre esas vestiduras. Debemos quitar la mancha. Debemos lavarnos los pies. Por eso Jesús en Juan 13, 10 al 11, repetimos, dijo, Jesús le dijo, el que está lavado está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y en Juan 13, 14, Jesús dijo, yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies. Al lavarle los pies, Jesús quiso decirle a los discípulos que Él no solo lava los pecados cuando viene a nuestras vidas, sino que Él mismo lava nuestros pecados en el día a día. Siempre que Dios nos perdona, lo hace en Cristo, siempre. Cada vez que el Señor nos perdona un pecado, lo hace por la sangre de Cristo. Los pecados pasados, por la sangre de Cristo, son borrados, son perdonados, son limpiados. Los pecados presentes, por la sangre de Cristo, son limpiados. Y los pecados que tristemente podamos cometer en el futuro, también si nos arrepentimos y acudimos a Cristo, serán perdonados y borrados y limpiados por la sangre de Cristo. Y Jesús, al lavarles los pies, quiso decirles en primer lugar esto: yo os limpio de vuestros pecados, primeros y postreros. Os limpio de todos vuestros pecados en un momento inicial y os seguiré limpiando de vuestros pecados a lo largo de vuestras vidas. Esto es lo primero que Jesús quiere enseñarles a sus discípulos, que siempre es Él quien nos limpia de pecado. Pero el Señor quiso decir algo más con este texto, porque al final Jesús dijo en Juan 13, 14, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y con estas palabras, el Señor quiso decirnos algo muy importante, sobre el pecado que sucede a nuestra conversión, el pecado que ocurre después del encuentro con Cristo. El Señor con estas palabras nos está diciendo que siempre tenemos que mantenernos limpios delante de Él, siempre. Que al baño inicial, total, le sucede una suciedad parcial de nuestros pies y que Dios quiere que esa suciedad parcial desaparezca. Él quiere limpiar nuestros pies. Él lo hace. Él lo hace. Él siempre con su sangre nos limpia. Pero también nos dice que nosotros tenemos que participar de esa limpieza y tenemos que ser responsables en esa limpieza del pecado posterior al encuentro redentor con Cristo. Lavaos los pies los unos a los otros. Con esto el Señor nos dice que tenemos que preocuparnos por el estado espiritual. En primer lugar, por el estado espiritual propio. Si tenemos pies sucios, tenemos que acudir al Señor para que Él nos lo limpie. Es decir, tenemos que pedir perdón al Señor por cualquier pecado que hayamos cometido. No hay pecado suficientemente pequeño como para pensar
que la sangre de Cristo no tiene que limpiarlo. Todo pecado tiene que ser traído al Señor para que por su sangre nos lo perdone, nos limpie de él. Pero no solamente esto nos quiere decir el Señor, nos está diciendo todavía algo más. Y es que los salvos, los redimidos, los salvos que han sido bañados, que han sido limpiados por la sangre de Cristo, viven en comunidad, viven formando un pueblo, un rebaño, una iglesia. Y estos no deben ser indiferentes ante el pecado del hermano. No podemos ser indiferentes. Tristemente, hay gentes, hay personas, hay creyentes que son como Caín. Cuando algún hermano tropieza o tiene los pies sucios, metafóricamente hablando, son indiferentes. Les da igual que el hermano tenga, espiritualmente hablando, no olvidéis, esto es una metáfora. Les da igual que los hermanos tengan los pies sucios. Como dijo Caín, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Hay creyentes que son indiferentes ante la tibieza o pobreza espiritual del hermano. Les da igual. Les da igual. Es decir, pueden ver los pies de su hermano sucios y no lavarles los pies. Es decir, no hacer nada para que ese hermano acuda a Cristo y con su sangre le lave sus pecados. Tenemos que lavarnos los pies, tenemos que lavar los pies de otro. Porque como dijo Jesús, Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Debemos lavar los pies de nuestros hermanos. Debemos interesarnos por la vida espiritual de los hermanos. Debemos preocuparnos cuando nuestros hermanos no tienen suficiente calor en sus corazones, cuando están fríos, cuando están débiles en la fe, cuando no vienen por la casa de Dios, cuando no leen la Biblia, cuando tienen una actitud impropia. Todo eso no debe dejarnos indiferentes. La suciedad del pie de nuestros hermanos no debe dejarnos indiferentes. Tenemos que lavarnos los pies unos a otros. En Gálatas 6, 1 al 2, el apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No podemos ser indiferentes ante la suciedad en el hermano, en los pies del hermano, ante el pecado que nuestros hermanos puedan cometer, ante cualquier frialdad, error que les haga salirse de la senda. No podemos ser indiferentes. El Señor dijo: lavaos los pies unos a otros. Y con esas palabras nos está diciendo: preocupaos los unos por los otros, por el estado espiritual, por el bienestar de tu hermano. Preocupaos. Que tu hermano se preocupe de ti y tú preocúpate por tu hermano. En que todos estemos limpios en nuestros pecados por la sangre de Cristo.
Estimados hermanos y amigos, hemos visto que Jesús dijo, lavaos los pies unos a otros. Y para entender estas palabras debemos ver el contexto en que Jesús las dijo. Había llegado la hora de proveer redención y limpieza del pecado por el derramamiento de su sangre, la cual limpia totalmente del pecado cuando se cree en él. Pero ¿qué sucede con el pecado posterior? ¿Cómo somos limpios de él? A través de un símbolo vinculado a la salvación, Jesús mostró la responsabilidad de cada creyente en su propia santidad y limpieza, así como en la de sus hermanos en la fe. Jesús explica el significado del lavamiento de pies. Los redimidos son limpios de todos sus pecados por la sangre de Cristo. Pero al primer lavamiento de salvación completo e irrepetible, un baño, le sucede otros muchos lavamientos parciales durante toda la vida. El lavamiento de pies. Cada vez que un creyente peca, pide perdón y limpieza al Señor para reconciliación y santificación, el Señor le perdona, le limpia los pies. Es un deber de los creyentes limpiar los pies a otros hermanos. Es decir, es un deber ayudar a otros hermanos a mantenerse limpios, espiritualmente hablando, delante del Señor. En Juan 13, 12 al 15, nos dice la palabra de Dios que después que les hubo lavado los pies, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que el Señor nos ayude a todos a entender que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y que así como un día vino a nuestras vidas y nos limpió plenamente, cada día debemos traer nuestros pecados a Cristo para estar en comunión con Él, para andar en santidad delante de Él. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Él es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Oremos. Señor, te damos las gracias
por tu palabra, que nos enseña que tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, que por su sangre derramada en la cruz son limpios nuestros pecados y pasan de ser rojos como la grana a ser blancos como la lana. Ayúdanos, Señor, a tener siempre esta actitud de búsqueda de limpieza en Él para estar siempre con todo nuestro ser auténticamente limpio. Que no haya ninguna suciedad en nosotros, Señor. Que de la cabeza a los pies, espiritualmente hablando, estemos limpios. Que cualquier suciedad que pueda venir sobre nosotros, que acudamos a Cristo para limpiarla. Y también, Señor, si nuestros hermanos caen en algún tipo de pecado, de error, si se ensucian, que entendamos que tenemos la responsabilidad también de ayudarles a lavar sus pies, hablándoles, exhortándoles, aconsejándoles que en tu Hijo hay limpieza y perdón de pecados. Ayúdanos, Señor, a ser solidarios, a ser en todo momento embajadores de la salvación, instrumentos de salvación para los demás. Gracias, Señor, porque tu poder y tu gracia se ha manifestado con nosotros en muchos momentos y maneras en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la salud que le estás dando a Ángeles, a Carmen Teresa, a Susana, al padre de Josefina, al esposo de Noemí, a otros hermanos, Señor, que son mayores o que tienen enfermedades crónicas. Gracias, Señor, porque los estás cuidando en estos tiempos de pandemia y estás protegiéndoles, Señor. Sigue ayudándoles. Oh Padre, gracias también porque en otros ámbitos de nuestras necesidades también nos estás dando soluciones, salidas, proveyendo, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a seguir esperando en ti, en esas cosas que te necesitamos. Ayuda a Miqueas y a Keila, Señor. También te pedimos por Carlota que le bendigas en la operación que tiene que padecer esta semana y que bendigas a los médicos para que todo salga bien, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que eres y haces por nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.